caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su fidelidad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su fidelidad. Hola Carmen, buenas tardes, Dios bendiga, bienvenida. De nuevo, estamos aquí en la lucha, calentando los motores. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Susi Muñoz, Dios bendiga, bienvenida, mendocina de ley. Gracias por tu bendición. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y mi armadura he desgastado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Gloria a Dios.
Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Con las manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Ajá. Ana María, Dios bendiga, Ana María. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, rama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Gloria, gracias, gloria a Dios. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de servirte, de adorar tu nombre, de bendecir tu nombre, Señor. Y gracias por cada hermano que día tras día, o cada hermana que día tras día nos siguen, nos acompañan, nos estimulan, nos ayudan, nos inspiran, porque en cada mensaje que envían, en cada llamado, estamos ahí renovando también nuestros votos con el Señor, de adorarle, de bendecirle, de servirle y de poder ser útil para bendecir, porque en definitiva lo que recibimos de gracia debemos darlo de gracia. Hemos recibido tanto de parte de Dios por su amor, por su misericordia, porque Él nos amó primero
y por eso es que estamos aquí para bendecir su nombre. Y bueno, y estamos siguiendo el libro de San Juan. Vamos a entrar ahora en el capítulo 5 del libro de San Juan. Si usted tiene la Biblia ahí a mano, hay un episodio muy lindo que narra el libro de San Juan. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude con esta palabra, una hermosa palabra de gracia, de amor, de misericordia. Amén. Padre querido, muchas gracias te damos, Espíritu Santo, por esta bendición de poder abrir una vez más este bendito libro que es la Biblia, donde encontramos, Señor, la revelación de tu palabra para cada uno de nosotros. Cada día, Señor, podemos ver en ella, Señor, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Descubrir, Señor, la verdad de lo que vivimos, cómo lo vivimos. Y, Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque podemos adorarte, porque podemos alabarte, porque podemos darte gracias, Señor. Y muchas gracias, Señor, por la enseñanza que hay escondida en cada una de tus palabras. Por eso, Espíritu Santo, te rogamos que tú tomes control de todo pensamiento, de todo sentimiento, y nos ayudes a escudriñar en esta palabra y encontrar, Señor, los hechos de gracia que podemos encontrar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos acá una enseñanza muy rica en esta palabra. Muy, pero muy rica. El hecho de que Jesús sane a la gente, libere, nos habla de algo que Él estaba mostrando en ese tiempo en Israel, pero de algo que Dios está mostrando ahora, en este tiempo.
Porque este mismo Jesús que caminaba por estas calles de Israel, haciendo estos milagros, haciendo estas sanidades, es el mismo Jesús que resucitó de los muertos y nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y acá hay una riqueza en esta historia, que nosotros vemos a un hombre que por 38 años, escuche bien, estaba por 38 años esperando poder ser sano. 38 años. En una esperanza, ¿no? Decían que cuando se agitaba el agua, cuando un ángel agitaba el agua, el primero que llegara era sanado. Claro, este hombre imposibilitado por su parálisis y no teniendo quien lo llevara hasta el estanque, evidentemente no tenía prácticamente posibilidades de ser sano. Y es interesante el diálogo que tiene Jesús cuando le dice Jesús que lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó si quería ser sano. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿no? Jesús que conoce, Jesús que sabe, una persona que está 38 años esperando ser sano, ¿querrá ser sano? Yo creo que diríamos que sí. Ahora, ¿por qué le pregunta a Jesús si quería ser sano? ¿Nunca se preguntó usted eso? Yo creo que siempre que el Señor se acerca a nuestras vidas, lo hace con un profundo respeto. Y respeto de nuestro libre albedrío, de nuestra decisión. Porque podía darse el hecho de que el hombre no quisiera ser sano y le gustara o estuviera cómodo en la posición que estaba, ¿no? Pero evidentemente este hombrecito quería ser sano, por la respuesta que le da: no tengo quien me ayude a entrar al estanque. Y acá hay otra enseñanza, ¿no? Que nosotros, para poder recibir una bendición, cualquiera sea las bendiciones de Dios, en este caso era un estanque que se agitaba y se sanaba el que primero llegaba, pero para poder recibir una bendición, siempre tenemos que dejar que alguien nos ayude. Siempre hay alguna manera que alguien pueda ayudarnos. Y cuando no tenemos esa ayuda, se nos hace a veces muy difícil de alcanzar cosas. Por eso, cuando Dios nos acerca a la ayuda, debemos ser humildes en el recibirla, que tiene que ver con lo que veíamos cuando estudiábamos las bienaventuranzas, no con la primer bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, feliz y dichoso, bienaventurado, feliz y dichoso, aquel que reconoce humildemente su necesidad espiritual, porque de él es el reino de los cielos, dice Jesús. Aquel que reconoce que necesita ayuda y se deja ayudar. Y aquí justamente sucede esto. Jesús le pregunta, esperando una respuesta de parte de la persona, y ante la respuesta de la persona, le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Ni bien le dio la palabra. Evidentemente, el hombre creyó en la palabra. Porque si no hubiese creído en la palabra, es muy posible que no hubiera recibido el beneficio. Ahora, cuando nosotros muchas veces escuchamos testimonios de personas que han sido sanadas, de personas que han sido liberadas, siempre hay un dejo de desconfianza en el testimonio del que habla. ¿Será así? ¿Será tan así? ¿No le ha pasado a usted eso? Muchas veces nos pasa. ¿Será tan así?
como la persona lo está contando. Y a veces se da el caso de que hay personas que la exageran un poco, ¿no? Y algo verosímil, algo que podría ser creíble, se transforma en difícil de creer por todo el adorno que se le hace alrededor, ¿no? Porque hay como una tentación cuando uno recibe una sanidad o cuando uno recibe un milagro o un beneficio de parte de Dios, agregarle un poco para que se vea un poco la fe que nosotros teníamos o la confianza. Entonces ya empezamos a adornarla con lo que nosotros somos y perdemos un poco la objetividad de verdaderamente quién fue el dador de la sanidad, el dador del milagro. Por eso siempre tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos expresamos ante las bendiciones recibidas, ser cuidadosos de a quién honramos y a quién glorificamos en lo que decimos y cuando lo decimos. Ahora, asimismo, mucha gente le cuesta creer y le seguirá costando creer. Y el otro día, hablando con una persona por chat, me decía que en su familia, ¿no?, veía que no creían en lo que ella hablaba, en lo que ella decía, en lo que ella exponía, y se le hacía muy doloroso ver, ¿no?, que su familia, aquellos seres queridos, que habían visto cómo Dios la había levantado, cómo Dios la había sanado, le costaba mucho dolor ver que sus propios hijos no podían entender ni creer de que Dios estaba interviniendo en la cosa, ¿no? Y bueno, no se ponga tan mal por eso, porque eso también le pasó a Jesús. Jesús mismo dijo que ningún profeta es honrado en su propia casa. Difícilmente, ¿no? A él le pasó, en su propio suelo, aún con sus propios hermanos carnales, tuvo la dificultad de que le creyeran de quién era él. Siendo que de chiquitito tienen que haber sabido que Jesucito era aquel enviado, Jesucito era aquel que había venido traído por el Espíritu Santo, y asimismo por tiempo les costó creer en esto, ¿no? Gracias a Dios que después vemos en la historia que sus hermanos también creyeron. Pero cuando estamos ante una sanidad, a un milagro, verdaderamente juegan muchas cosas, ¿no? Y no se olvide usted, nunca se olvide de esto, que hay un enemigo que está permanentemente queriendo robarnos la fe, queriendo desvirtuar el momento, queriendo que ese momento tan sublime que es el encuentro con el Señor no le sirva a otro. Porque si otro cree por la palabra que uno le dice, él tiene una pérdida, pierde un alma, uno de sus seguidores. Entonces, no hay que amedrentarse, y el testimonio hay que darlo, y darlo lo más veraz posible, y con los detalles que uno tiene lo más claro posible, para que de esa manera las personas que nos están escuchando vaya quedando esa palabra en su corazón. Fíjese que dice que la fe viene por el oír. Y el oír, así dice la Biblia, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo puedo escuchar y no oír. Veo que a veces uno escucha hablar y no está prestando atención a lo que se dice, pero escucha. Pero oír es cuando uno
se centra en aquello que está oyendo. Por eso acá el Señor hace esta salvedad en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que también de la boca del que habla tiene que salir una palabra de Dios. Tiene que salir palabra verdadera. Por eso es que no hay que adornarlo el milagro, no hay que agregarle de mi ego. Porque ya no sale pura la palabra, sale con mi... No sé si soy claro en este pensamiento. Podemos contar la misma cosa contando el hecho en sí de lo que Dios ha hecho, y podemos contar la misma cosa agregándole todos nuestros sentimientos y nuestra manera de verlo y nuestra manera de sentirlo. Entonces ya la palabra no sale con la claridad para el propósito para el cual fue enviada. Por eso debemos hablar con verdad. Debemos hablar con verdad. Y eso es lo que bendice. Eso es lo que ayuda al otro a creer, porque va a escuchar palabra de Dios. Y dice el Señor, mi palabra cuando sale de la boca, nunca vuelve vacía, siempre sale y es prosperada para aquello que fue enviado. Este es el principio, vio cuando el Señor dice sobre toda, enseñó el apóstol Pablo, enseña sobre toda cosa, traten de profetizar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Traten de decir palabra de Dios. Lo que Dios hizo realmente, lo que Dios hace realmente. No le agreguemos todo el otro adorno. Porque la palabra de Dios, sola la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Por eso siempre debemos centrarnos en el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje poderoso. Es un mensaje poderoso. Y a veces nosotros pensamos que si le decimos a otro el Evangelio puro, así como es, no lo va a escuchar, pero eso que es poder de Dios. No hagamos nuestro juicio de valores, no hagamos nuestras interpretaciones más altas que el Evangelio mismo. La gracia de Dios está en el Evangelio y está reflejada en la cruz del Calvario. Y ese es un mensaje poderosísimo, un poderoso mensaje de parte de Dios para la humanidad. No le agreguemos, no le quitemos. Nosotros somos muy dados a agregarles nuestras interpretaciones y nuestra manera de ver. Y a mí me parece que Jesús quiso decir que... No, digamos lo que Él dijo. Digamos lo que Él dijo, lo que leemos de lo que Él dijo. Lo que Él dice a nuestro corazón, lo que el Espíritu nos dice, digámoslo como lo recibimos. No tenga miedo de decir la palabra, pura palabra de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que se salvan. Y es tropiezo para los que se pierden. Porque siempre está el libre albedrío en el medio. Alguien que va a decidir creer y alguien que va a decidir no creer. Van a ver un muerto resucitado y no van a creer. Porque han decidido no creer. Y esto es así. Es triste decirlo a veces, pero es así.
Yo desde que conocí al Señor en el año 79 a la fecha, he visto gente que ha recibido sanidades, milagros de todas las formas habidas y por haber. La misericordia de Dios se hizo presente, la misericordia de Dios los alcanzó. Comenzaron a caminar con el Señor, pero cuando empezaron con su razonamiento y su manera de ver y su manera de sentir, al tiempo toda esa fe se diluyó en la nada. Y muchas de esas personas hoy aborrecen a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? Si recibió, sí, pero no alcanzó. ¿Por qué no alcanzó? Porque se quedaron mirando la parte periférica de la cosa y no se quedaron mirando al hacedor, al dador de la vida. Nos pasa en la gran mayoría de las congregaciones pasa esto. No se crea que en su iglesia nomás pasa eso. Eso pasa en casi todas las congregaciones. Infinidad de gente que ha recibido de Dios tremendas bendiciones. Entonces eso nos enseña algo. El ejemplo lo tenemos, el otro día lo decíamos con Judas. No es una cuestión del líder que me dice, o el líder que me enseña, o el pastor que me enseña, que sea mejor o peor que otro. No. Judas tuvo el mejor líder, el mejor pastor, el mejor maestro. No hubo cosa que tuviera más grande Judas para aprender lo que tendría que haber aprendido. No era cuestión del líder, era cuestión de Judas. De que él seguía mirando a Jesús a su manera y a su manera de pensar y a su manera de verlo. Y como a él le parecía. A su manera, a su interpretación. Y así terminó Judas. Bueno, así le pasa a mucha gente. Por eso no nos quedemos por la periferia. ¿Es lindo ver un milagro? Sí, amén. Es hermoso. ¿Es lindo vivirlo? Sí, amén. Es hermoso. Pero ese no es el todo. Esa es una herramienta que Dios utiliza para atraer a la fe a las personas. Pero lo que importa es lo que se produce con el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es gracia de Dios que transforma. Dios está apuntando a que seamos transformados. Envió a su Hijo para perdonar todos nuestros errores, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Fue crucificado, muerto, sepultado. Y ahí quedó sepultado todos nuestros pecados. Ahora resucitó de los muertos y nos prometió enviar su Espíritu para que por su Espíritu nosotros podamos ser regenerados, una nueva criatura, a imagen y semejanza de Jesús, el modelo de humanidad que Dios estaba mostrando en Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Lo otro, Dios lo utiliza como lo utiliza acá para enseñar. Porque acá hay unas tremendas enseñanzas. Acá el Señor enseña que Él era el Señor del sábado. El Señor le enseña a los judíos de que Él era el Señor. Y con eso y todo lo mismo lo crucificaron. O sea que no pasa tanto por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Y cómo lo creemos? La fe tiene que ver con esto, es un don de Dios la fe.
Es un don de Dios, más alto que cualquier razón humana. Nosotros creemos que nuestros razonamientos, nuestras interpretaciones y nuestra manera de ver las cosas tienen un poder sobre no sé qué. No, mi hermano, la fe es un don mucho más alto que nuestra razón, porque es un don de Dios, del Espíritu de Dios, que viene y nos muestra una realidad que nuestra razón muchas veces no puede asumir. Entonces, cuando invertimos el carro, siempre vamos a estar almáticamente razonando, cuestionando, sacando una nueva teología para esto, otra nueva teología para esto otro, otra nueva teología para esto otro, otra nueva teología para esto otro. Y a donde no nos conformamos y bueno, y vamos y buscamos en otro lado. Y cuando no me gusta este pastor, me voy a otra iglesia y busco por otro lado. ¿Y estoy buscando qué? ¿Qué estoy buscando? Que alguien me diga que tengo razón. ¿A qué? A mi manera de ver, a mi manera. Eso andan buscando. Por eso nos cuesta creer. La fe es un don de Dios. Y Dios se relaciona con nosotros a través de la fe para mostrarnos la grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia, para mostrarnos el propósito eterno que tuvo con el ser humano cuando lo creó, por qué lo creó y para qué lo creó. Y el Evangelio de Jesucristo nos habla de todo eso. La cruz nos habla de todo eso. Y yo insisto con esta visión de la cruz. En la cruz del Calvario no había una cruz, habían 3 cruces. 3 cruces. Una el Hijo de Dios y el otro 2 hermanos carnales, 2 hermanos de sangre. Delincuentes los 2. Reflejo de esta humanidad. Uno creyó, el otro no creyó. Es el reflejo de esta humanidad. El espíritu del reino de Dios, el espíritu del mundo. Unos creen y otros aborrecen a Dios. Unos deciden creer simplemente por fe. Y otros se la pasan razonando, cuestionando y terminan aborreciendo a Dios. Descreyendo de las cosas más simples. Entonces, cuando ven un milagro, hasta no lo están viendo y no lo creen. Lo tienen adentro de su propia casa y no lo creen. A nosotros nos pasó con nuestro hijo. 23 fracturas, ciego, sordo, mudo, cuadripléjico, en estado vegetativo. Dios hace un tremendo milagro y todavía andan algunos dando vueltas por ahí diciendo, ¿será? ¿No será? Allá hubo. De esto se trata. No pasa por lo que nosotros pensamos, razonamos y creemos ver. Pasa por lo que dice su palabra. Entonces acá nosotros encontramos, ¿no?, algo maravilloso en esto que sucede. Y fíjese que este hombrecito estuvo 38 años ahí esperando que alguien le dé una mano. Vino el que le dio la mano, la tomó. Y lo que debe haber sido la vida de esa persona después. Porque esa persona después pudo haber trabajado, pudo volver a su familia, pudo volver a un montón de cosas que no tenía cuando estaba sin Cristo. ¿Tenemos que creer en los milagros? Sí. ¿En las sanidades? Sí. Amén. Si podemos ser partícipes, rogarle a Dios, Señor, que yo pueda ser partícipe de estas cosas. ¿Pero para qué? Para que otro reciba vida. Pero tener bien claro que el Espíritu Santo de Dios produce un fruto en nosotros.
en los que creen. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todas cosas relacionadas con el carácter. Define a una persona. Y Dios está interesado en esto. Y va a suceder en el reino de Dios que hay personas que nunca van a ser partícipes de una sanidad o un milagro. Pero este gran milagro de la transformación y la regeneración se les está produciendo cada día. Gloria a Dios por eso. Porque el tema es ser transformados a imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la obra sea perfecta. El supremo llamamiento. Entonces hemos acabado la carrera. Y en medio están todas las otras cosas, ¿no? Jesús hizo las cosas que hizo por quien era. Y nos dijo, las cosas que yo hice ustedes harán mayores aún porque yo voy al Padre. ¿Cómo mayores? Sí, mayores. Hay una cosa que Jesús nunca iba a poder hacer ni podría hacer nunca. Y nosotros sí. A Jesús le podrían decir 500.000 veces arrepentido si él no tenía de qué arrepentirse. Nosotros sí. Hay algo que podemos hacer que es tremendamente grande: arrepentirnos. Y es una llave que abre una puerta tremenda a la vida eterna por haber creído en Él, en su mensaje, en su crucifixión y su resurrección. Porque en eso debo creer para poder ser salvo. ¿Y por qué? Porque Él lo dice. A Él le creo. A su palabra le creo. Esa es la actitud. Y eso abre la puerta del entendimiento. Uno puede ver. Las cosas que se ven maravillosas. De la manera que Dios las muestra, son maravillosas. Así que no se deje engañar, no se deje llevar de las narices, porque muchos engañadores se van a levantar en el final de los tiempos, dice la palabra, diciendo yo soy el Cristo, y harán señales, prodigios. Entonces tenemos que estar centrados en su palabra y recibir, sí, las señales, los prodigios que vienen de Él. Ser partícipe de las cosas que Él hace. El centro de todas las cosas es Cristo. Es la forma de no perdernos, de no extraviarnos. Cristo es más alto que cualquier congregación, es más alto que cualquier iglesia, es más alto que cualquiera, más alto que todo, porque Él lo llena todo. A Él debemos buscar. Tiempo de bendecir, tiempo de adorar, tiempo de alabar. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno eres
eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Amén. Y recuerde, ¿podemos ser partícipes de un milagro, de una sanidad, ser instrumentos de Dios? Sí y amén. Podemos ser. Las cosas que yo hice ustedes harán mayores, dice el Señor. Pero tenemos que tener bien claro quién es el Señor de la gloria y para quién es la gloria. Para no ser extraviados, para no ser llevados de las narices al error y terminar siendo un hereje o un apóstata. Él es el Señor. Él es el que sana, Él es el que liberta y uno es el vaso, el instrumento. Él ha decidido hacerlo así, de esa manera lo ha decidido hacer el Señor. Y está muy bien que lo creamos y podemos ser partícipes. Y es hermoso cuando uno ve a alguien que se sana, a alguien que tenía una imposibilidad, ¿es cierto? Que alguien que se estaba muriendo de un cáncer y de repente no lo tiene más. El método que haya usado Dios, la forma, pero no lo tiene más. Es hermoso. Pero eso no es el todo. Eso no es el todo. El todo es el supremo llamamiento. No se queda a mitad de camino, no se quede solamente en el milagro, solamente en la sanidad, solamente en la bendición. Hay que ir al Señor de la bendición, siempre al Señor de la bendición, buscarle a Él. Padre querido, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la bendición de poder ser tus hijos, poder adorarte, poder alabarte, poder bendecirte. Gracias, Señor, porque tú nos haces libres de todas nuestras dolencias, nos ayudas, nos animas, nos alientas cada día. Gracias, Señor, porque podemos tener esta certeza de que tenemos un Dios que nos ama, un Padre que nos ama profundamente y nos has dado la riqueza más grande que tenía, Señor, para mostrarnos tu amor, que ha sido Jesús el Señor, su sacrificio, su entrega. Gracias, Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por tu entrega, Señor, y gracias, Espíritu Santo, por estar cada día ayudándonos, alentándonos, guiándonos en la palabra. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te doy muchas gracias por todos los que son sanados, Señor. Sana a los que están escuchando ahora, que están viendo, Señor, este video, que tengan una necesidad, una enfermedad, ya sea física o espiritual o almática. Señor, sánalos, libéralos, en el nombre de Jesús. Amén. Veo que se han sumado varios. Vamos a saludar a los que no hemos saludado todavía. Habíamos terminado con Ana María, después se ha sumado Huel Cardoso, gloria a Dios, Baigorria presente, Eduardo Daniel García, querido Charlie, querido, Miguel Alejandro Moragas, Dios te bendiga, Miguel Alejandro, Luciano López, Dios te bendiga, Luciano, creo que Luciano es de Mendoza, Santiago, Dios te bendiga, y Charlie Berkov, el profesor Charlie Berkov, Dios te bendiga, querido Charlie. Y nos estamos viendo mañana, cuando digamos que es tiempo de bendecir, mañana sábado a las 18 horas. El Señor les bendiga.